La pérdida de un ser amado es difícil de aceptar, pero si este fuera tu hijo y fue muerto a manos de unas voraces brujas, te vuelves loco de dolor y eres capaz de ofrecer tu vida para que regrese la de él. En memoria de todas esas muertes, en ese maldito lugar, el famoso río de las brujas de Sudamérica. El río maldito de las brujas arrastra almas. Escrito por Daniel Hernández y Chemo San Juan. Mis tíos murieron trágicamente de una manera cruel y misteriosa. Pero a pesar de que ya pasaron muchos años, ese maldito lugar una y otra vez cobra más y más almas. Cuenta la señora María Moreno que cuando su abuela materna era una niña, tenía un hermano mayor de unos 16 años. Ella tenía 13 años y otros hermanitos más chicos. Ese hermano mayor era la adoración de su padre, ya que andaba a todos lados con el papá. Trabajaba en el campo, pero también le ayudaba a cuidar sus campos de maíz que ellos tenían, ya que en ese pueblo la mayoría de campesinos se dedica a trabajar criando ganado. Me contaba mi abuela que en ese pueblo había un río donde la gente al principio acostumbraba a bañarse en sus frías aguas, sobre todo en tiempos de calor, pues iban niños, mujeres y hombres, pero la única condición era de no ir solo, ni mucho menos cuando cayera la noche, ya que esto era un misterio que muchos no se explicaban, pero que pocos sabían, ya que se habían ahogado gente ahí, sobre todo puros hombres. Cuenta la abuela que cuando tenía como unos 5 o 6 años y su hermano de unos 9, les contó que su papá y unos amigos regresaban de trabajar muy cansados del campo y de paso les quedaba el río. Todos iban a caballo, ya que del campo a su casa les quedaba un poco retirado. Entre ellos había un amigo ojo alegre y muy enamorado a su corta edad. Dicen que el papá y los amigos miraron cómo 2 mujeres se metían a bañar al río, casi oscureciendo. El amigo ojo alegre y un compadre dijeron: vamos a ver a las muchachas que están muy hermosas. Para eso el abuelo les dijo: no, Raúl, ya casi oscurece, mejor vámonos, es muy peligroso. Pero el amigo no quiso obedecer y se metió al río. Los otros amigos sí se arrepintieron y le dijeron lo mismo, pero él no hizo caso. Las mujeres ya no estaban y todos pensaron o se imaginaron que se habían espantado al verlos. Pero mientras intentaban convencer a que se saliera el amigo del río, vieron cómo se empezaba a formar un remolino de esos turbulentos en las calmadas y tranquilas aguas. Empezaron a gritarle que se saliera, pero él estaba hipnotizado y empezaba a alejarse más y más, e intentaron ayudarlo con lazos, pero no podían. Uno intentó meterse, pero el abuelo dijo que ya era una locura. De pronto el amigo luchaba por su vida e intentaba nadar, pero se empezaba a quedar sin fuerzas. Cuando el abuelo y los amigos casi veían cómo se hundía, vieron como unas 2 bellas mujeres emergieron del agua y lo terminaron ahogando. Los pobres campesinos creían lo que habían visto y se fueron corriendo al pueblo para buscar más ayuda, pues no sabían nadar muy bien. Regresaron rápido, pero lo oscuro no les permitía ver nada. Solo le gritaban por su nombre y nadie contestaba. Ellos estaban desconsolados y mejor se fueron a su rancho. Regresaron al día siguiente para buscarlo por todos lados, pero nada. Hasta buscaron en el siguiente pueblo para ver si la corriente lo había dejado ahí cuesta abajo, pero tampoco estaba. Seguía sin aparecer el pobre Raúl. Durante 2 arduas semanas lo buscaron, pero no había nada. Se lo había tragado el río junto a esas bellas pero extrañas mujeres, que a pesar de ser hermosas, eran sin duda una obra del mismísimo diablo. La abuela de la señora María y el hermano quedaron asustados de lo que se rumoraba, y había pasado, ya que le tenían mucho miedo al río, pero más por lo que el papá les había contado. Entonces cuando ellos iban ahí, solo era con los papás y con la gente del pueblo, únicamente de día y con luz. Cuando se reunían a bañarse tenían mucho cuidado, pero a ellos en el fondo les daba temor meterse más adentro. Solo lo hacían a las afueras del río. En una ocasión,
Después de algún tiempo, la abuela jugaba en el patio y su hermano le estaba dando de comer a los caballos, cuando vio que llegó su primo y este se puso a platicar con él. Al principio no le tomó importancia, hasta que escuchó algo cerca del río que estaba cerca de la casa. Fue cuando se acercó a investigar y ella le dijo: no, Santiago, hermano, por amor de Dios, ni se te ocurra, no vayas. Y el primo le dijo: ¿tú qué te metes, Ángela? Eso es cosa de hombres. Pero la asustada niña volvió a decirle a su hermano: si vas, Santiago, le voy a decir a mis papás. Y tú, Gerardo, mejor ya vete, primo. Este primo le volvió a insistir: vamos, ¿o qué eres, niña? Pero Santiago recapacitó y dijo que no, que ese río estaba maldito. Pero Gerardo le dijo: ¿tú qué te crees esas historias? Es más, si vamos, te doy estas 3 monedas que traigo conmigo. Son monedas de oro que le robé a mi papá. Ángela le volvió a insistir que no fueran, pero Santiago dijo: ok, pero si vamos que sea rápido, ahora que hay luz. Gerardo le contestó: sí, loco, solo son unos 20 minutos y nos regresamos. Justo allí, Santiago le dijo a Ángela que regresaría rápido y que para nada le dijera a los papás de favor. Muy molesta le dijo que sí les iba a decir. Entonces ella se metió a la casa para decirle a su papá y a su mamá, pero ellos no estaban. Habían salido con sus hermanos y no se había dado cuenta. Para cuando regresó al patio, su hermano y el primo ya se habían ido hacia ese maldito río, el que arrastra almas. Ángela, desesperada, presentía algo malo y lo fue a buscar al río, pero ya se habían adelantado y no los veía en la orilla. Cuando llegó un poco más cerca al río, vio como el primo y el hermano estaban con 2 mujeres, por cierto muy hermosas, que no eran de rasgos de ese pueblo de Ecuador. Estaban platicando sentadas en las orillas del río. Nerviosa les empezó a gritar: Santiago, Santiago. Ya les avisé a mis papás. Vámonos, hermano, salte de allí, por favor. Solo que no hicieron caso ninguno de los dos. Volteaban, pero no decían nada, y les volvió a gritar, y lo mismo. Entonces dice que vio cómo las mujeres los metían de la mano al río, y estos parecían atrapados con los encantos de esas bestiales brujas del río. Ángela estaba paralizada, y como podía les gritaba: sálganse, y ellos seguían metiéndose más y más adentro del río. Casi sin aliento les volvió a gritar, para cuando de repente se hundieron. Ellos y las mujeres ya no se veían por ningún lado. Entonces empezó a llorar, gritando: por Dios, Santiago, Gerardo, ¿dónde están? Dios mío, ¿dónde están? Cuando se dio vuelta, vio como una mujer horrible emergió por una orilla de ese maldito río y le dijo en un tono espeluznante y aterrador: mejor ya lárgate, maldita, que no nos gustan las mujeres. Vete ahora que puedes, ellos son nuestros. Muy espantada, corrió como pudo y no volteó para nada. Llegó a avisarle a sus papás que ya estaban en casa. Estando ahí, Ángela no podía ni respirar. Ella estaba en shock, sin aliento y sofocándose sin poder decir nada. Los papás, muy nerviosos, presentían algo malo y le preguntaron: hija, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermano? Pero ella no podía hablar todavía, hasta que la tranquilizaron, y fue como pudo contar a su papá y a su mamá de este horrible evento, y ellos no lo creían. Era como una puñalada al corazón, era como parte de un sueño, y no lo asimilaban. El papá salió gritando: no, mi hijo no. ¿Por qué, Dios Padre? Desquiciado salió y agarró el caballo, caminó al río sin medir el peligro. La mamá le dijo a Ángela: quédate con tus hermanos, yo voy a buscar a tus tíos, necesitamos ayuda. Fueron al río todos muy asustados. Un poco más tarde, cuando llegaron, vieron sangre en las piedras y al buscar solo miraron al papá maldiciendo a esas bestias sacadas de un cuento de terror de la pobre provincia de Cuenca, Ecuador. El papá no quería regresar, solo quería quedarse ahí hasta encontrar a su hijo. Un poco más de noche, lo convencieron para regresar a casa y tratar de olvidar ese amargo trago. Así pasaron días, semanas,
y nunca apareció el cadáver de ninguno de los dos. Los papás estaban desconsolados. La mamá le decía al papá: Jesús, seamos fuertes, todavía tenemos otros hijos, por favor, haz un esfuerzo por nosotros. Pero él decía: no tengo vida, me quiero morir. Esas malditas brujas se llevaron a mi hijo, a mi pobre niño. La vida ya no tiene caso. El señor dejó de trabajar. Las botellas de licor fueron su consuelo, pues a pesar que nunca las tocó, se las empezaba a terminar ahora. Una tarde casi ya oscureciendo se fue borracho al río. Nadie notó que se había salido y empezó a maldecirlas, a reclamarles e invocar a estas mujeres, hijas del diablo, a estas bestias malditas brujas. Gritaba que le regresaran a su hijo y empezó a gritar de nuevo: aquí estoy, vengan y salgan, malditas bestias roba almas. ¿Quieren un nombre? Pues llévenme a mí, yo ya viví, salgan y devuélvanme a mi hijo, malditas brujas. Pero solo se escuchó un silencio. Cansado de gritar y maldecir, después que se terminó la última botella que le daba valor, decidió irse a su casa. Cuando estaba por marcharse, escuchó una voz de esas que te podrían matar al instante, de esas sacadas del mismísimo infierno. ¿En verdad quieres ver a tu hijo, al que tanto amas? Volteó hacia esa fuerte mirada y vio a las mujeres que en efecto eran horrendas y pútridas, que le dijeron: no tengas miedo, mejor ven, acércate hacia nosotras. El pobre hombre sentía cómo se lo iban llevando al río y se adueñaban de su voluntad. No era él, estaba como en un trance sin poder dar marcha atrás, pero de pronto se escuchaba una voz que decía: no, padre, por favor, papá, no vayas, salte de ahí, te van a ahogar, como lo hicieron con nosotros. Por favor, despierta, soy yo, Santiago, no puedo dejar que te sacrifiques por mí, padre. Las mujeres decían: no hagas caso, continúa que ya casi ves a tu hijo. ¿Qué acaso no era lo que pedías? Cuando él sintió que ya se hundía y se quería dejar morir, de pronto sintió como alguien lo agarraba de la cintura y lo iba sacando del río. Esa mano lo jalaba hacia la superficie, ya casi desmayado y sin oxígeno. Solo escuchaba que su hijo exclamaba: déjenlo por favor, él es bueno, es lo único que amo. Malditas bestias, ya basta de tantas muertes, no soporto más. Y el señor se desmayó por completo. Solo medio recuerda que al día siguiente despertó en una casa vieja casi a punto de derrumbarse, la cual era muy pero muy pobre, y el techo todo roto, por donde entraban los rayos del sol que le empezaban a lastimar la vista. Él dio vuelta a donde estaba, acostado, y vio a una humilde señora de aspecto indígena, con una ropa muy vieja, parecida vagabunda. La señora anciana volteó y le dijo: ah, ya despertaste, hijo. Ven, te preparé un té. Ven, siéntate, no tengas miedo. El señor empezó a cuestionarse: ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? ¿Qué me pasó? La señora sonrió y solo le dijo: ven, siéntate a la mesa, toma tu té. El señor se acercó con un poco de miedo a la mesa, que por cierto era una mesa muy vieja, con unas sillas que rechinaban como si fueran a romperse, y preguntó: ¿usted vive sola aquí? Contestó la anciana: no. ¿Cómo crees? Hace mucho, pero muchos años yo viví aquí, pero ya no vivo. Por cierto, lamento mucho lo de tu hijo. El señor se sorprendió mucho y cuestionó: ¿cómo supo lo de mi hijo? ¿Quién le ha dicho eso? Ella replicó: pues, porque no ha sido el único que va a morir, pero yo veo cómo se los llevan ellas. ¿Quiénes ellas?, preguntó el señor. Las malditas brujas del río. Ellas son brujas pactadas del diablo. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Y cómo se enteró de lo de mi hijo? ¿Cómo logra ver cuando se los llevan esas mujeres? No comprendo. La señora solo dijo: termine su té, que ya casi oscurece, y yo tengo que irme. ¿Pero cómo? Si apenas me desperté. Y en eso sintió un sueño pesado y dijo: yo me voy a mi casa. Pero la señora le dijo:
no es bueno. Y más a esta hora. Aquí vas a estar bien. Venga, acuéstese. Y del sueño no podía caminar. Se acostó, pero antes de quedar nuevamente dormido, le dijo: ¿quieres saber quién soy y quiénes son las mujeres horribles y despreciables que viste? Pues mañana que despierte, vas a encontrar un álbum de fotos muy viejo y después tú vas a buscar tus respuestas. Tú las encontrarás. De pronto el señor se quedó totalmente dormido. Apenas volvió a sentir los rayos del sol que entraban por el techo viejo. De nueva cuenta se acordó de su familia y se levantó rápido para irse, pero al levantarse cayó del viejo techo un álbum de fotos viejas. En la desesperación de querer irse de allí, no se acordó de lo que había dicho la señora. Ya casi al salir de la casa, se acordó y regresó para tomar el álbum y se marchó de allí. Salió y empezó a ver que no conocía el lugar. No sabía dónde demonios estaba. Parecía como si nadie allí viviera. Era un lugar muy solitario. Caminó unos 15 o 20 minutos y vio gente. Se acercó donde había unas señores y preguntó: disculpen, ¿el pueblo de San Pedro? Los campesinos empezaron a reír. ¿Qué pasó, ñaño? ¿Estás perdido? Para no dar tanta explicación, dijo: sí, unos amigos me trajeron aquí, pero yo ya venía borracho y me dejaron acá. Entonces volvieron a reír y dijeron: no, pero qué buenos ñaños tiene. Mire, amigo, el pueblo está como a 3 horas caminando de aquí. Este es el pueblo de San Rafael. Pero déjeme preguntarle a mis hermanos, que ellos venden frutas y verduras cerca del pueblo, a donde usted quiere. Le preguntaré si los pueden llevar. Regresó y le dijo al señor: dice que sí, solo que tiene que ir atrás de la camioneta porque ya no hay espacio adelante. Se subió el señor e iba mirando el pueblo cuando pasaron por una iglesia muy antigua. El señor le llamó la atención la iglesia y trató de recordar dónde la había visto, pero se fueron de ahí. Después de llegar a su pueblo, fue a una casa para avisar que estaban bien. Llegó y la esposa no lo podía creer. Pensó que se había ahogado también, pero no le preguntó muchas cosas. El esposo solo dijo: quiero descansar, mañana hablamos. Entonces vio que en la mano traía el álbum de fotos y pensó que se había ido con otra mujer. Ella, molesta, le pidió explicación y él solo dijo: es un álbum viejo, pero mañana hablamos, ¿sí? Al día siguiente le contó todo lo que pasó y la esposa no lo podía creer. Entonces revisaron el álbum y vieron a una pareja de casados en una iglesia, después unas niñas pequeñas, después ya más grandes, jovencitas. Recordó la iglesia y empezó a ver más detenidamente la foto y le contó a su mujer Claudia: esa iglesia yo la conozco. Le recordó: es verdad, en el pueblo donde estuve está esa iglesia. Y después le recordó la señora antes de dormir. Me dijo que si quería saber quiénes eran ellas y si quería venganza, me daría respuestas de cómo terminar con esas malditas brujas. Tenía que buscar las respuestas. Quizás quiere que vaya solo, Claudia. La señora dijo: Jesús, ya vendí tus caballos, los animales que teníamos para poder pagarle a la gente que trabajó el terreno. Pensamos que ya te habías muerto. Jesús, ya deja todo eso por la paz. Ya murió, ¿no lo entiendes? Jesús, muy enojado, dijo: yo lo amaba como a mi propia vida y juro por Dios que no voy a parar hasta encontrarlo. Salió de la casa y fue a buscar a su hermano para que le prestara un caballo y se fue a ver la iglesia donde pensó que estaba. Le pregunté a un señor que estaba barriendo: disculpe, ¿conoces a estas personas del álbum? El señor contestó: no, hermano. Volví a preguntar: ¿y el padre está aquí? ¿Puedo verlo? El señor contestó que sí. Ve a ver al padre y le haces la misma pregunta. Y si contesta no, hijo, insístele. El campesino recuerda que había una señora de unos 80 años que tenía tiempo viviendo en la iglesia y quizás sabrá algo. Fue a verla y la encontró.
La señora estaba sentada a las afueras de la iglesia en una banca cuando se acercó y le preguntó: «Vieja Carmela, este señor quiere hacerte unas preguntas». La señora volteó y dijo: «Sí, está bien». El señor le entregó el álbum y la señora no daba crédito a lo que veía y preguntó: «¿Quién le dio esto?». El señor le explicó lo que había pasado y de la señora de la casa vieja. El padre del pueblo no creyó tan grande historia, pero la señora empezó a decir: «Son la señora Rosa, las muchachitas. Estas son Rosario, Rocío, y el hombre que se aparece en la foto de recién casados es Jorge, esposo de Rosa». Entonces preguntó el señor: «¿Por qué las muchachitas estaban en las fotos en el río?». La señora Carmela palideció y exclamó: «La señora de la casa Rosa y ella fueron encontradas muertas en el interior, y las hijas fueron asesinadas salvajemente, martirizadas con saña. También encontraron sus cuerpos flotando en ese río. A ella las ahogaron y maldijeron en su lecho de muerte a Jorge. Después encontraron culpable de este acto. Fue ahorcado y enterrado, y en el cementerio que está en el pueblo». Lamento no decir más. La mujer pidió que no la molestaran más y se marchó. El señor salió de la iglesia, le dio las gracias al campesino y al padre que lo ayudaron, y se fue a buscar la vieja casa para ver si veía de nuevo a la mujer. Como era tarde, se fue a su casa y allí le dijeron que lo fueron a buscar dos mujeres y se llevaron a su esposa. Al oír eso, agarró el caballo y se fue al río. Estaba blanco del miedo y llegando allí, el caballo empezó a alocarse. Ya no quería continuar, así que mejor decidió amarrarlo a un árbol. Jesús empezó a gritar: «Claudia, Claudia, amor, ¿dónde estás?». Gritó varias veces e hizo la misma pregunta hasta que empezó a decir que no se la llevaran. «Llévenme a mí, dejen a mi mujer». Fue cuando se escuchó decir: «¿A Claudia quieres? ¿A Claudia?». Y se escuchó otro ruido en el río, donde vio cómo las mujeres salían del agua mientras se acercaban a él para arrastrarlo. Alguien tomó su mano y le dijo: «Corre, vete, te van a hacer daño». Volteó y vio a la misma señora que le había ofrecido el té en la vieja cabaña. Él dijo: «Quiero por favor ver a mi mujer». Ella contestó: «Está bien, pero vete», ya que esas brujas maldecidas cada vez más y más se acercaban a él. Ella dijo: «Ten, corre y llévale esto a mi hermana». El señor preguntó: «¿Cuál hermana?». La anciana de afuera de la iglesia, la que viste hoy. Quedó helado y miró una cadena con un corazón y un anillo. La mujer volvió a insistir: «Vete, tienes 2 días antes de que le roben el alma. Esas bestias aún no matarán a tu mujer. Te quieren a ti porque eres el único que las puede bloquear. Si no, mi hija mayor se apoderará de su cuerpo y se vengará de todos los hombres». Corrió en caballo y regresó a la iglesia a cumplir la manda. Llegó donde estaba la otra anciana con el padrecito y les contó que esas almas impuras tenían ahora a su esposa y de que solo tenían 2 días si no se apoderarían de su cuerpo. Preocupada, la anciana Carmela exclamó: «Tenemos que sacar los huesos de Jorge que están en el cementerio y tirarlos al río». El padre dijo: «Estás loca, mujer, yo no voy a hacer eso». La señora le suplicó al padre: «Ya dejamos descansar muchos años a ese maldito que invocó al diablo, y mucho daño han hecho mis sobrinas. Tenemos que ponerle fin a esto». Contestó el padre: «Está bien, pero yo no quiero ser culpable. Apenas amanece y se van a la tumba». Así fue, y llegaron. Le pidieron al señor que sacara los huesos de la tumba. Los metió en un saco y le indicaron que se fuera derechito al río. «Por favor, padre, venga con nosotros que lo necesitamos». El padre dijo que estaba bien. Era de madrugada cuando llegaron al río maldito de las brujas ecuatorianas. Juran y dicen que se escuchaban ruidos, cosas horribles como quejidos, llantos. Pero en eso estacionaron el carro y se bajó primero el padre, después el señor y por último doña Carmela. Allí Jesús, que vio a Claudia su mujer, pero diferente, la quiso ir a abrazar y Carmela le dijo:
esa cosa no es ella. Por favor, no vayas. El padrecito sacó una cruz y empezó a orar, y se empezó a alejar esa mujer. Fue cuando dijo la señora: rápido, tira los huesos al río, Jesús. Saca los huesos del costal y empieza a tirarlos en el río. Claudia se volvió a aparecer, pero estaba poseída. Se quiso tirar al río para ahogarse, pero salió de la nada otra mujer y la sostuvo de la cintura. Empezó a decir: ya, hijas, ya no hagan más daño, ya dejen en paz a la gente, ya tienen lo que quieren, ya nos trajeron los huesos de ese maldito que les arrebató la vida. Jesús trataba de que su esposa regresara en sí, cuando escuchó al padre decir: por Dios, no lo puedo creer. Volteó al río y vio como un hombre no tan viejo, menos de 40, trataba de salir del río como si estuviera ahogándose. Lo raro y lo que no se explican, que ellos veían cómo brujas le arrancaban la piel y la carne, y quizás era su espíritu o su alma, o los huesos. Después de unos 10 minutos, no se volvió a ver al hombre. Claudia apenas estaba despertando cuando vio pasar a las mujeres brujas cerca de ella y al señor maldito. Ahora no les hicieron nada. Allí se manifestó doña Rosa por última vez y le dijo a su hermana: ¿sabes lo que tienes que hacer para que descansemos todas en paz? Con lágrimas en sus ojos, Carmela aceptó su final. Abrazó por última vez a Rosa y de pronto las dos mujeres se la llevaron al fondo del río para hundirla en él. Después de 5 minutos: bueno, padre, hago una oración para que puedan descansar en paz. Por último, el señor fue al carro, sacó agua bendita y un rosario que le dio al padre. Allá arrojó el agua bendita al río y empezó a orar. Claudia, Jesús y el padre vieron cómo poco a poco se iba desapareciendo estos espíritus que ahora ya tenían luz. Solo se escuchó un: por fin descansaremos. Gracias a todos ustedes ya estamos reunidas. Las que arrastraban las almas, las brujas malditas, por fin dejarían de derramar sangre y matar inocentes. Esas pobres que fueron maldecidas por ese señor que les arrebató la vida, todo por ambición, por quedarse con todas las riquezas que poseían, y en su lecho de muerte juraron vengarse de todo aquel hombre que se acercase al río, ya que no pararían hasta que él, ese ser despiadado, se reuniera con ellas en su tumba fría y oscura, en ese río que es conocido como el río de las ánimas, el río de la oscuridad, el de las brujas malditas arrastrahombres. Relato escrito y adaptado por Daniel Hernández y Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Mari Moreno, de Ecuador. Trovadores, si quieres seguir escuchando relatos como este, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Es gracias a ti que seguimos creciendo. Natalie, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Trabajaba como operador en una reconocida planta de agua mineral, y gracias a mi buen desempeño y honestidad, logré que rápidamente los dueños depositaran toda su confianza en mí. Es por eso que solía poder recorrer todas las instalaciones de dicha empresa sin que alguno de los guardias de seguridad me restringiera el acceso. Debo confesarte que desde el primer día que llegué a la planta, comencé a experimentar sucesos bastante extraños, a los que rápidamente me acostumbré. Y se me hacía bastante normal que me abrieran y cerraran las puertas en todo momento del día. Incluso algunos de mis compañeros y yo llegamos a escuchar varias veces susurros que, para serte honesto, nunca logramos entender qué era lo que decían. De vez en cuando dejaban caer algún objeto como para hacerse presentes. No les tomábamos importancia alguna, pues según se decía que al tener la empresa tantos años, era normal que sucedieran esa clase de cosas. Pero lo más fuerte que me sucedió fue después de que cumplí 3 años de trabajar ahí. Un día llegué de lo más normal. Me dirigí a mi casillero para ponerme mi ropa de trabajo, cuando veo pasar a la señora de la limpieza corriendo y gritando bastante asustada.
Salí a toda prisa para ver qué era lo que le había sucedido, y vaya sorpresa que me llevé, pues estaba bastante pálida y no podía dejar de temblar. Después de tranquilizarse un poco, nos dijo que había visto una mujer en los baños donde estaba limpiando, y esta, al preguntarle qué hacía ahí, la mujer solo logró pronunciar una sola palabra: ayuda, para luego desaparecer. Ese día tuvieron que mandarla a casa a descansar, pues era evidente que había tenido una crisis nerviosa. Los dueños de la planta, al ver que varios de los trabajadores habían presentado su renuncia por miedo a que aquellos pudieran presenciar algo, optaron por llevar a un sacerdote para que oficiara una misa en la empresa y regar agua bendita en todas las áreas de trabajo. Creyeron que con eso los empleados se sentirían más tranquilos, pero eso de poco o nada sirvió, porque muchos preferían renunciar antes de tomar el turno de noche. Fue entonces que me mandaron a llamar, y por ser el empleado de su entera confianza, me pidieron cubrir ese turno solamente por un par de meses. Acepté de inmediato y me presenté un poco antes a trabajar, así que decidí dormir un rato mientras esperaba mi hora de entrada. Pero justo cuando estaba por quedarme dormido, sentí una mano bastante fría y huesuda sobre mi rostro. Esto provocó que me pusiera de pie casi de inmediato. Traté de buscarla, pero no había nadie. La oficina donde había decidido descansar era muy pequeña, así que era casi imposible que se pudieran ocultar. Prendí un cigarrillo para relajarme un poco y traté de buscar la lógica ante todo. Después de controlarme un poco, decidí ponerme a trabajar. Me dirigí a la sala de elaboramiento para comenzar mi trabajo de rutina, cuando al voltear a la ventana veo a una chica hermosa, de escultura al cuerpo, verme trabajar. Te juro que esa imagen se logró quedar marcada en mi mente, pues recuerdo el más mínimo detalle de ese día. Llevaba una blusa floreada, unos jeans ajustados que marcaban su figura y unas botas largas que la hacían verse aún más hermosa. Recuerdo que no podía dejar de mirarla. Estaba como hipnotizado, pero el ruido de una de las máquinas hizo que me distrajera por un momento, y al voltear nuevamente hacia donde estaba la chica, esta había desaparecido. Salí en busca de ella, pero no la podía encontrar por ningún lado. Algo desesperado, fui a la entrada de la planta a preguntarle al guardia de seguridad por la bella mujer que acababa de ver, y vaya sorpresa que me llevé, pues él juraba que en la planta solo nos encontrábamos él y yo. Pero qué demonios, pensé, esto debe ser una maldita broma. Le respondí molesto y me fui a mi área de trabajo, pero al llegar pude percibir un fuerte olor a flores y a lo que parecía ser incienso. No le tomé demasiada importancia y comencé a trabajar nuevamente sin interrupciones. Al llegar la hora de mi cena, me dirigí hacia mi casillero y justo a mitad de pasillo estaba tirada una bufanda. La tomé del suelo y pude notar que tenía el mismo aroma a flores que había en mi área de trabajo. Decidí guardarla en mi casillero, pues creí que era de alguna de mis compañeras. Volví a mi área de trabajo y justo al entrar pude escuchar un fuerte grito ensordecedor que decía: ayúdame. No pude más. Salí corriendo a toda prisa, sin atreverme siquiera a voltear atrás. A la salida de la planta, el guardia, algo extrañado al verme en ese estado, me preguntó qué era lo que me estaba pasando. Le dije que en el área de llenado había escuchado un grito bastante fuerte pidiendo ayuda, y este, en lugar de sorprenderse por lo que le acababa de decir, me dijo molesto que me dejara de pendejadas y que mejor me pusiera a trabajar, que estaba bastante grande como para creer en fantasmas. Te digo que no miento, lo escuché clarito. Mira, tranquilo, ahorita le prendo unas velas. Por aquí debe de tener agua bendita.
Antes de ponerte a trabajar, llega un poco. Así ella no te volverá a molestar, me dijo con una enorme sonrisa. ¿Ella? Yo jamás mencioné que el grito fuera de una mujer. De inmediato comenzó a ponerse nervioso y tartamudeaba al quererme dar una explicación, así con su intento fallido por justificarse. Me dijo que había una bruja que llevaba varios años atormentándolo y que al verme aquí solo con él, esta quiso asustarme también. Le hice creer que me había creído su estúpido cuento para tranquilizarle un poco, pues desde esa respuesta algo comenzó a parecerme bastante sospechoso. Así que le dije que regresaría a trabajar y en una hora regresaría para fumarnos un cigarrillo. Él, más tranquilo, aceptó de muy buena gana. Estaba en el área de purificación del agua cuando comencé a escuchar el ruido de unos tacones corriendo por el pasillo. Me quedé quieto un momento, pues pensaba que habían sido producto de mi imaginación por la noche tan extraña que estaba pasando. Pero estos se seguían escuchando. Salí al pasillo esperando ver a alguien del personal, pero no era nadie. De repente un viento helado me recorrió el cuerpo. Esto nuevamente me puso los nervios de punta, así que salí nuevamente con el pretexto de querer fumar. Pero esta vez el guardia no estaba solo. Ahora estaba con Román, uno de los hijos de los dueños de la planta. Al verme comenzó a hacerme preguntas sobre la mujer que decía haber visto. Yo solo le respondí que era producto de mi imaginación, debido al cansancio. Estos que quedaron murmurando cuando yo me fui por mis cosas al casillero. Afortunadamente por fin había terminado mi turno y lo único que quería era llegar a mi casa a descansar un poco. Al llegar a casa, lo primero que hice fue darme un baño, pero había algo que me incomodaba bastante, pues en la espalda sentía una especie de calor y ardor que ni el agua fría lograba calmar. Así que le dije a mi abuela mi molestia, y esta me dijo que le mostrara dónde era que sentía tal ardor. Y al quitarme la camisa, esta gritó: «Pero por el amor de Dios, ¿qué pasa, abuela? ¿Es grave?», pregunté asustado. «No, no, hijito, pero creo que sería bueno que vayamos con mi compadre. Él tiene muchas hierbas medicinales. De seguro alguno te ayudará a calmar el dolor». Nos fuimos de inmediato a buscar al señor y al ver a mi abuela se puso feliz, pero mi abuela lo interrumpió diciéndole que no era una visita de cortesía, que le urgía que me revisara. Nos invitó a pasar y me pidió que me quitara la camisa. Mientras me revisaba, yo le contaba lo que me había sucedido en la planta la noche anterior, y se sorprendió al ver la mano que estaba perfectamente marcada al lado derecho de mi espalda. «¿Puedes ayudarlo?», preguntó mi abuela asustada. «Esto no se trata de mí, sino de tu nieto. Si él está dispuesto a ayudar». «¿A qué se refiere con eso?», pregunté curioso. «A que hay un ente pidiéndote ayuda». Lo miré con bastante incredulidad y al notarlo, pidió que lo acompañáramos al comedor, donde sacó un gran mazo de cartas y comenzó a leerlas. Me dijo que definitivamente era el espíritu de una mujer. No me dejaría en paz hasta que no la ayudara. El señor dijo que nos dejaría un momento a solas, tiempo que aprovechó mi abuela para decirme que él era el mejor curando de Venezuela. Aunque yo siempre he sido bastante escéptico sobre esas personas como los paleros, los médicos verdes, acepté con tal de quitarle esa angustia a mi abuela. Al llegar el señor nuevamente, traía consigo una bolsita que contenía una especie de tierra que había preparado minutos atrás. Me dijo que cuando volviera a sentir o a escuchar a esa mujer, lanzara la tierra al piso y le dijera qué era lo que quería de mí o en qué podía ayudarla. Por la noche tuve que regresar nuevamente al trabajo y al llegar me di cuenta de que el guardia de seguridad no estaba en la puerta. Se me hizo bastante extraño, pero no le tomé demasiada importancia y puse a trabajar. Todo estaba bastante normal. Hasta pasada la 1 de la mañana, vi nuevamente la chica parada en la puerta,
Me acerqué de inmediato y le pregunté a la chica qué es lo que estaba haciendo a esas horas en la planta. Ella me miró bastante triste y me dijo que su novio la había llevado a conocer la planta, pero que lamentablemente había tenido una fuerte discusión y la había dejado ahí, que llevaba varios tiempo buscando la salida, pero no la podía encontrar por ningún lado. Le dije que no se preocupara, que yo le mostraría la salida. Le extendí la mano para empezar a caminar y pude notar que sus manos estaban demasiado frías. Me quité la chamarra y la puse sobre sus hombros y me ofrecí a traerle un café. Ella aceptó de inmediato y justo cuando iba a salir por él, le pregunté su nombre. Natalie, mi nombre es Natalie, me dijo con una enorme sonrisa. Muy bien, Natalie, siéntate aquí por un momento mientras traigo tu café. Luego te acompañaré a tomar un taxi. Es demasiado tarde y tu familia debe estar muy preocupada. No te imaginas cuánto, respondió algo triste. Al regresar con el café quedé bastante sorprendido, pues la chica se había marchado. Supuse que había arreglado las cosas con su novio. Estaba por empezar nuevamente mis labores cuando escuché nuevamente el grito que había escuchado la noche anterior. ¡Ayúdame! Bastante asustado, saqué la tierra que me había dado el curandero y comencé a esparcirla por el suelo. En ese momento apareció nuevamente la chica. Salí a su encuentro y esta cada vez se alejaba más de mí, mientras no dejaba de señalar hacia el patio. Creí que me señalaba porque ahí se encontraba su novio, y al salir a ver qué era lo que pasaba, pude ver al guardia de seguridad cómo subía de los pozos de agua totalmente lleno de tierra y con una pala. Me escondí para que no me viera, porque esto cada vez me parecía más extraño. Entré nuevamente y nos topamos por uno de los corredores. Al verme me dijo algo molesto y sorprendido que hacía tan lejos de mi área de trabajo, y yo entre broma le dije que había tenido pereza salir a fumar. Así que se me hizo fácil alejarme un poco de mi área. Este solo me sonrió y se alejó del lugar. La curiosidad me estaba matando, así que decidí bajar hacia los pozos a ver qué era lo que había estado haciendo el guardia de seguridad ahí. Tomé mi linterna y comencé a recorrerlos detenidamente, pero una corriente de aire helado me invitaba a adentrarme hacia lo más profundo de los pozos. Me armé de valor y caminé en aquella dirección conforme avanzaba un fuerte olor a flores que invadía el sitio. Algo que me llamó bastante mi atención fue ver en una de las esquinas la chaqueta que minutos atrás le había prestado a la chica, así que la tomé con mucho cuidado y me di cuenta que la tierra estaba removida. Comencé a cavar como un loco cuando a los pocos minutos encontré una enorme bolsa negra. Al abrirla, esta despidió un nauseabundo olor a descomposición que me obligó a alejarme de inmediato. Me quité la camisa para cubrir mi nariz y al acercarme nuevamente quedé horrorizado al ver un cuerpo putrefacto que parecía ser el de una mujer, ya que este vestía una blusa floreada. Rápidamente recordé que era bastante parecida a la de Natalie. Saqué mi teléfono celular a toda prisa y llamé a la policía, y te juro que mientras le explicaba lo que acababa de pasar, pude ver a Natalie parada junto a aquella bolsa, pero esta vez con una mirada y un semblante totalmente diferentes, pues su rostro reflejaba paz. Me quedé totalmente inmóvil hasta que fui interrumpido por uno de los policías. Al revisar la escena, estos llamaron de inmediato al CICPC, el Cuerpo de Investigación Científica o Penales. Estos hicieron el levantamiento del cuerpo mientras interrogaban al guardia, que se encontraba bastante nervioso y se contradecía en sus versiones de los hechos. Según las investigaciones, arrojaron que el cuerpo encontrado se trataba de una chica de 26 años que tenía reporte de desaparición desde hacía 12 días, y para mi sorpresa su nombre era Natalie. Y se preguntarán cómo es que llegó hasta ese lugar. Pues ella era novia de uno de los hijos del dueño. Este la había llevado a conocer la planta de sus papás una noche, y al encontrarse solos, él le pidió mantener relaciones sexuales, y al negarse, el chico se enfureció y, cegado por el coraje, comenzó a golpearla en repetidas ocasiones, y al querer huir, la chica cayó por las escaleras
El golpe fue tan fuerte que terminó con su vida casi de inmediato. El joven, bastante asustado, le pidió al guardia de seguridad, que era el único que se encontraba en la planta en ese momento, le ayudara a ocultar el cuerpo de la desafortunada chica, y a cambio le daría $30,000 por su silencio. Yo a los pocos días fui despedido, pues había sido el culpable de mandar preso a su hijo. Perdí mi trabajo, pero me llena de orgullo y alegría haber podido ayudar a Natalie, pues sé que ella ahora se ha convertido en mi ángel guardián, pues muchos han dicho haberme visto acompañado de una hermosa joven. Difícil decisión. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Tengo que decirle que ella ya no pertenece aquí. Me lo repetía una y otra vez, pero me partía el alma el siquiera imaginar que la perdería nuevamente. Te explicaré a qué me refiero. Mi nombre es Alejandra y vivía con mi madre, que se llamaba Isabel. Ella estaba muy nerviosa con todo este tema del COVID, a tal grado que se aisló totalmente. Era tanto su miedo que tuve que renunciar a mi trabajo por su tranquilidad, y nos manteníamos de lo que mis tíos que se encuentran en Estados Unidos nos podían mandar. Pedíamos el súper a domicilio y cada que salía a recibirlo, mi madre corría a encerrarse en su recámara y me ordenaba bañarme de inmediato y lavaba cada fruta y verdura meticulosamente. Mi madre cada día estaba más paranoica, hasta que un día su corazón no pudo más. Comenzó con un fuerte dolor en el pecho después de desayunar. Incluso comenzaba a faltarle el aire. El color de su piel comenzaba a ponerse grisáceo. Podía ver el temor en sus ojos cuando poco a poco se le iba la vida. Apretó mi mano con mucha fuerza. Yo lloraba y le gritaba que no me podía dejar sola, que por favor despertara. Pero fue en vano. Ella jamás volvió a abrir sus lindos ojitos. Dirán que por qué no le marqué a la ambulancia, pero es que todo pasó en cuestión de segundos. Di aviso a las autoridades y me dijeron que enseguida mandarían a la unidad del CEMEFO, pero esos desgraciados llegaron hasta el anochecer. Ahí me quedé al lado de mi madre acariciando su hermoso rostro. Ay, Chabelita, teníamos tantos planes juntas. La abrazaba y la besaba como si eso fuera a revivirla, pero no fue así. En eso estaba cuando llegaron a levantar el cuerpo. Los insensibles trataron a mi madre como si fuera cualquier cosa, y yo, muy molesta, les reclamé la manera en que lo estaban haciendo. Y ellos, de una manera tan fría y tan cruel, me dijeron que no se arriesgarían a que los contagiara de COVID. Eso me dolió tanto, ya que esa era la razón por la que mi madre había muerto, por cuidarse tanto de esa maldita enfermedad. Al día siguiente fui a reclamar el cuerpo y los muy malditos me dijeron que para poder llevármela tenía que pagar 10,000 pesos. Yo me quedé bastante asombrada porque no sabía de dónde pagaría semejante cantidad. Así que después de hablar con toda mi familia, por fin pude juntar el dinero. Y me llenó de dolor cuando me dijeron que esperara, que en unos momentos la traerían. No sabía cómo demonios me la llevaría a casa para velarla. Así que mientras esperaba, le pedí el favor a un amigo que de inmediato aceptó. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que me entregaron una urna con las cenizas de mi madre? ¿Pero qué han hecho?, le grité histérica. ¿Cómo se atrevieron a incinerar a mi madre sin mi consentimiento? Pero ellos solo se limitaron a decir que eran órdenes de arriba, que ellos no podían hacer nada. Así que tomé las cenizas de mi madre y con el corazón deshecho me fui a mi casa. Chabelita, hemos llegado a tu casa, le dije mientras la ponía sobre su tocador. Ahora ya no tendrás por qué preocuparte de nada. Me fui a dar un baño y cuando salí, me percaté que su televisor estaba prendido en la novela que solía ver. Lo apagué y me fui a cambiarme a mi cuarto, cuando nuevamente se escuchó que prendían la TV.
Regresé a pagarla como 3 o 4 veces, hasta que le dije: está bien, Chabelita, creo que no te quieres perder tu telenovela. Y así comenzaron a pasar cosas muy extrañas. Por las mañanas, cuando me despertaba, siempre veía la luz prendida de la cocina y la TV en el programa que ella solía ver en las mañanas. Se podía escuchar cómo prendían la licuadora durante el día. Parecía como si ella siguiera aquí conmigo. Incluso varias veces pude escuchar claramente cómo me llamaba. Al principio creía que era solo mi imaginación, porque la extrañaba. Pero después de 6 meses, las cosas siguieron igual. La regadera se abría todos los días exactamente a las 5 de la tarde, que es la hora en la que ella solía bañarse. Comencé a verla deambular por la casa después de 7 meses. Durante las noches solía asomarse a mi puerta, y cuando me tomaba una foto en la casa, la mayoría de las veces se podía ver a mi mamá en un lado mío. Y para serle sincera, eso me daba mucha tranquilidad y me ayudaba a mitigar un poco el dolor que sentía por su ausencia. Hasta que un día invité a una amiga a comer a casa, y al estar ahí le dije que me disculpara un momento porque tendría que ir al baño, y al regresar me quedé helada con lo que me dijo. Pero Alejandra, ¿no habías dicho que tu madre había muerto? ¿Por qué me dices eso, Sonia?, le pregunté intrigada. Porque hace un momento estuvo aquí tu madre y me pareció de lo más agradable. Me di la media vuelta y fui por las cenizas de mi madre. Las puse sobre la mesa y le dije: ¿en verdad crees que te estoy mintiendo? Ella, sin decirme nada, tomó su bolsa y se fue, sin siquiera despedirse. No se lo tomé a mal, porque creo que fui muy ruda al decírselo de esa manera. Tampoco quise llamarle para disculparme, ya que quería darle un poco de tiempo para que lo asimilara. Pero por la noche la que me llamó fue ella, bastante alterada, y me dijo lo siguiente: Alejandra, lamento la manera en la que me fui de tu casa, pero te juro que tuve una pequeña plática con tu mamá. Y al mostrarme la urna me asusté muchísimo y salí corriendo a casa de mi tía Malena. Me dijo que le gustaría venir a tu casa para tratar de ayudar a tu mamá, para que se vaya y pueda descansar en paz. Pero a ti, ¿quién te ha dicho que yo quiero que mi madre se vaya? Ella no molesta a nadie, solo quiere estar en su casa. Alejandra, no puedes ser tan egoísta. Tu madre necesita descansar. Y sabes, yo te vi bastante desmejorada. Tienes que dejarte ayudar. Sonia tenía razón. Llevaba meses sintiéndome muy mal, bastante agotada para ser exacta. No tenía apetito, no podía dormir bien. Y lo más curioso es que tenía una sed horrible. Por más agua, jugo, suero que tomara, no lograba calmar mi sed. Así que después de pensarlo por unos segundos, le dije que aceptaba ver a su tía por la mañana, pero eso no significaba que quería que se fuera mi madre. Acordamos que nos veríamos a las 10 de la mañana, y vaya que fueron muy puntuales en llegar. Lo primero que me dijeron es que la señora Malena, tía de Sonia, mi amiga, tenía un don muy especial de poder ver y percibir a las energías que ya no forman parte de este plano. Dijo que había una energía que se estaba alimentando de mí, que ese era el motivo de mi cansancio extremo y mis múltiples dolencias. Les ofrecí un café y al levantarme a prepararlo, comenzó a explicarme que la mayoría de personas que fallecen de una manera tan repentina o trágica, como es un accidente o un infarto, muchas veces no alcanzan a darse cuenta que han muerto, y ellos siguen haciendo sus cosas, igual como cuando vivían. Por eso es que se me prenden las televisiones a la hora que mi madre solía hacerlo. Sigue teniendo la misma rutina. Yo la interrumpí diciéndole que mi madre no le hacía daño a nadie, todo lo contrario, me servía de compañía, y no lograba entender el por qué tendría que correrla de su propia casa. Mira, Alejandra, todas esas almas errantes se alimentan de la energía de las personas que los rodean. Y tú en particular empiezas a verte muy mal a causa de tu madre. Ella no es la única que está atrapada en esta dimensión.
No te imaginas el sinfín de personas que me han buscado con casos similares al tuyo. ¿Y por qué pasa esto? No entiendo. Mira, Alejandra, a causa de esta pandemia han muerto millones de personas repentinamente. Eran personas que no les tocaba morir aún. ¿Pero por qué? ¿Por qué se fueron si dices que no les tocaba? Es difícil de explicar. Solo te diré que muchos han regresado a sus casas y tienen atemorizados a sus familias, ya que al creer que aún siguen con vida se sienten ignorados. Y es ahí cuando comienzan a tratar de llamar su atención. Pero este no es el caso de mi madre. Sería incapaz de dañarme. Eso crees tú. El daño se lo están haciendo ambas porque ella no descansa y está consumiendo tu energía. Y tú la dañas a ella al no dejarla ir. Hay muchas almas en pena, enojadas con la vida porque su tiempo fue muy corto aquí en la tierra. Porque se fueron llenas de rencor y nostalgia al dejar tantas cosas pendientes. Pero es tu decisión si decides ser egoísta. Me quedé pensando largo tiempo. Ellas tenían razón. No sé cuánto más podría aguantar así. ¿Qué es lo que debo hacer?, le pregunté decidida. Lo primero es conseguir un espejo y ponerlo en el lugar donde pasaba más tiempo tu madre. Tienes que prenderle una veladora junto al espejo y un vaso de vinagre con sal. ¿Y eso para qué es?, le pregunté un poco incrédula. El espejo y la vela es para que ella se pueda reflejar en él y se logre dar cuenta que ya no pertenece aquí. ¿Y cómo se dará cuenta? Porque ella se verá descarnada. De esa manera sabrá que ya no pertenece aquí. Y el vaso de vinagre es el anzuelo, ya que ella creerá que es agua y podrá acercarse al espejo. Te recomiendo que cuando lo hagas no te quedes en la casa, pero si no tienes a dónde ir, por lo menos procura tener compañía. Y después de platicarlo, ellas acordaron quedarse conmigo esa noche, porque teníamos que hacerlo lo antes posible. Ya ella tenía bastante tiempo aquí. Después de que se fueron a preparar sus cosas para venirse a quedar por la noche, me fui y me acosté a la cama de mi madre. Juro que podía sentir cómo acariciaba mi cabeza. Le dije: Chabelita, fuiste y serás la mejor madre y amiga que pude tener. Te amo y me hace falta, pero ya no puedes estar aquí. Tienes que irte y espérame allá con Diosito. No puedes seguir aquí. En ese momento se encendió la TV. No la apagué, solo me levanté y salí de casa a conseguir lo que me había pedido la tía de Sonia. Al llegar la noche pusimos las cosas en su recámara. Me pidió que apagara todas las luces y nos fuimos a sentar en la sala. Estábamos en completo silencio y a oscuras cuando de repente se escucha un grito horrible y se escucha que se empiezan a quebrar cosas. Quise levantarme, pero Malena me lo impidió. Tranquila, Alejandra. Ya se ha dado cuenta. Necesitas dejarla que lo asimile. Dale tiempo. Me partía del corazón imaginar el dolor que sentía mi madre al darse cuenta que estaba muerta. Los ruidos y los gritos duraron gran parte de la noche. Y cuando por fin cesaron, Malena me dijo que la despidiera. Que le dijera en ese momento que la dejaba ir, que no se preocupara por nada, que yo estaría bien. Se sintió una pequeña ráfaga de viento y escuchamos como si hubieran abierto y cerrado una puerta. Ahora ella se ha ido, dijo mientras quitaba el espejo y el resto de las cosas y las echaba en una bolsa. Después de ese día jamás volví a sentir la presencia de mi madre. Sabes, es muy difícil haber tomado esta decisión, pero invito a todos los que están pasando por la misma situación que yo, que se ayuden y ayuden a sus familiares que siguen atrapados aquí, que se liberen ambos, ya que solo extrañarán su ausencia y no tendrán el remordimiento de que siguen aquí sufriendo. Trovadores, muchísimas gracias por escuchar este relato. En la descripción del video está la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si tú perteneces a los cientos de familias que a nivel mundial perdieron un amigo, familia o un ser querido con la pandemia, recuerda que no estás solo.
Siempre tendrás a alguien para apoyarte. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.